La política queremos preguntarle cómo ha visto este proceso este día. ¿Sufragó, no sufragó? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, querida Patti, a todos los ambateños que están conectados a través de este importante espacio en Radio Centro. Yo creo que siempre es importante conocer qué va a pasar con el gobierno, con el país entero, y hoy se vive una jornada de decisión, sin duda alguna, una jornada en donde he visto con fervor a mucha gente ya acercarse a las urnas, y de hecho creo que en algo coincidimos con bastante de los ciudadanos ambateños y yo diría que ecuatorianos, y es el tema de la preocupación de la seguridad. Yo he visto con mucha pena cómo candidatos que tenían bastante posibilidad de llegar a los primeros sitiales se fueron diluyendo en el camino porque no tenían propuestas claras. Pero realmente he visto con bastante buenos ojos y realmente yo espero que no nos defraude el candidato Jan Topic. Y evidentemente yo milito en el Partido Social Cristiano, pero es un candidato que se ha identificado claramente con el tema seguridad. A nivel local, Esteban Torres de igual manera. Entonces, en ese marco nosotros hemos venido apoyando este tema. Ahora no podemos ya aguantar más el tema delincuencial. Realmente salir a las calles ya es un constante miedo, un constante temor para las mujeres, aún más en las noches. Y creo que estos temas, sin duda alguna, hay que tomar, como dicen, el toro por los cuernos, y es lo que se aspira. Yo creo que el debate, sin duda alguna, fue un medidor y un espacio para ya decidir. Muchos indecisos, yo creo que esa noche se decidieron y sin duda alguna vieron la fortaleza, que decían, no, el candidato solamente habla de seguridad, y vimos que abarca los diversos temas que requiere. Y también hay que ser claros con la población. Va a haber un año y medio de gobierno en el que no podemos tener la expectativa de que se aborden todos los temas que quisiéramos para un periodo completo, pero sin duda alguna el tema de ya controlar estos temas delincuenciales, las cárceles, que son un punto gravísimo en nuestro país, creo que lo vemos con buenos ojos, y eso es lo que la población ambateña y ecuatoriana está decidiendo su voto, en este caso por Jan Topic. Doctora, buenas tardes. A ver, la gente, hoy he conversado siquiera con unas 10 personas que están vinculadas de una u otra manera a diferentes corrientes políticas. No hay confianza. Solamente creen en sus candidatos y en los demás no. Esta división de criterios, pero por supuesto que es necesaria en el ámbito de la opinión especialmente, pero la confianza se ha perdido en los políticos, doctora. Efectivamente, Osvaldito, yo creo que en los últimos años lamentablemente hemos tenido gobiernos que no han dado esa confianza, no han ido construyendo ese nexo con la población o la ciudadanía, de que lo que se viene ofertando en campaña se llega a cumplir. Creo que somos muy pocos los políticos que realmente decimos lo que hacemos, y en ese caso esa confianza se traduce también en la votación, y en mi caso puntual aquí en Ambato, en la reelección que tuve como concejal. Yo aspiro a que vayamos proyectando y que sin duda alguna, como decía de inicio, los candidatos no nos defrauden. La división es uno de los principales problemas que tenemos en el ámbito político, porque lamentablemente cada quien maneja sus intereses y no vemos quién puede ser el mejor actor decisor, el mejor líder que pueda llegar a gobernar el país, sino que cada quien jala agua para su molino. Pero yo sí quiero invitarles a reflexionar a todos los ciudadanos que me están escuchando, para que precisamente esta jornada de decisión, para quienes no han ido aún a sufragar, para quienes no han tomado aún una decisión, miren la posibilidad de que lógicamente en Jan Topic encuentren a una persona que se ha decidido a luchar contra la delincuencia, los grupos delictivos, los grupos narcotraficantes, que lamentablemente, miren, esta jornada electoral vimos la muerte de un candidato, el asesinato de un candidato, que a todos los políticos del país creo que nos puso a reflexionar qué tan alto se puede hablar, porque si no las mafias le quieren callar. Así mismo es. Pero doctora, ¿cómo reivindicamos en este momento el buen nombre de los políticos cuando entre ellos se han dicho de todo? El uno le dice, tú eres más ladrón que yo, tú eres más criminal que yo. ¿Cómo reivindicamos el buen sentido del quehacer político? Siempre yo invito a la ciudadanía que antes de sufragar no únicamente escuchen los buenos consejos de quienes estamos en la palestra pública, sino que investiguemos un poco de quién se trata, quién es el candidato, qué historial tiene, qué ha hecho, cuál es inclusive su nivel académico, porque siempre se ha dicho que aquí es una igualdad, pero para mí sí está mal construido este tema de las elecciones desde la Constitución, porque no cualquiera debería llegar a los cargos públicos. Necesitamos a personas profesionales que tengan experticia en diversos temas para que se pueda sacar adelante al país, y la confianza se devolverá sin duda alguna cuando los políticos vayan cumpliendo su palabra. A nivel local lo estamos haciendo y esperaría que esto vaya emulando a nivel nacional. De hecho, hemos tenido un representante de la Asamblea que hoy también, yo estoy segura, va a ser
reelecto precisamente por haber cumplido con las propuestas que realizó en la campaña electoral pasada y que hoy viene con más fuerza aunándose a un tema de seguridad conjuntamente con un proyecto desde el gobierno nacional. Ahora se ha posicionado mucho los temas en las redes sociales, doctora. ¿Usted cree que se debe controlar el exceso de las redes sociales? Ahora todo el mundo comenta, todo el mundo opina, pero no lo hace como orientación, lo hace para denostar a las personas. ¿Cómo combatimos eso? Lamentablemente aquí requerimos bastante cultura y educación, porque el tema de redes sociales sin duda alguna es una puerta para conocer diversos temas, pero no es un medidor o la realidad que vive en sí el país. Un presidente no gana en redes sociales, un asambleísta no gana en redes sociales, y eso ya lo hemos visto, como tienen apoyo masivo en redes, en Twitter, Facebook, Instagram, pero ya en la realidad no consiguen esa conexión con la población. En ese marco yo invito a todos una vez más a que reflexionemos y que sea herramienta. Yo creo que uno de los puntos indispensables del gobierno que llegue, en este caso yo espero que sea Jan Topic, sea la seguridad, pero de la mano con la educación y la salud. Un país que no es educado lamentablemente se condena a repetir los errores de la historia que le han ido poco a poco marchitando ese anhelo de progreso, anhelo de mejores días e inclusive de una economía sólida. Por eso hoy vuelvo y repito, investiguemos un poco, elijamos a la mejor opción y en este caso para mí sin duda alguna es Jan Topic. Doctora, ahora la corrupción es algo que prácticamente ha sangrado a los ecuatorianos. ¿Cómo combatimos aquello cuando un presidente que gana una elección tiene un séquito de colaboradores, dicen que son los hombres y las mujeres de confianza, y la corrupción sigue? Y los mandos medios, ¿qué representan en torno a este tema fastidioso, pero que hay que erradicarlo? Una cirugía mayor se requiere contra la corrupción. Por supuesto, quien llegue al cargo principal, sin duda alguna, siempre dicen son los mandos medios, pero lo que ha ocurrido en los últimos años en el país es que esos mandos medios siguen siendo los mismos de hace más de 20 años. Entonces no es el presidente, claro, por ser la cabeza principal. Pero ¿no? Por ser la cabeza sí debería dedicarse justamente a, no sé si depurar a los funcionarios públicos, en donde encontramos precisamente cuáles son esos mandos medios que han seguido contaminando las instituciones públicas y que lamentablemente han hecho que el ciudadano pierda la confianza en todo lo que es el sistema político e inclusive en la institucionalidad del gobierno nacional. En ese caso me refiero a los ministerios, a las diferentes instituciones, inclusive a los municipios. Entonces es necesario que quien está al mando de cada una de las instituciones tome decisiones importantes y sobre todo que el equipo que elija quien llega a la presidencia de la República sea un equipo que tenga credibilidad, honestidad, porque de qué me sirve a mí tener a un gran amigo que de pronto no tiene esas credenciales de honestidad, lo incluyo en mi equipo por darle una oportunidad, pero va a contaminar y va a seguir en ese círculo que lamentablemente no únicamente está embargando al Ecuador, sino al mundo entero. Esperemos mejores días y yo les invito sin duda alguna a que si no han sufragado aún, sufraguen por Jan Topic como presidente para el Ecuador y por Esteban Torres. Ahora, doctora, no hay que hacer propaganda política, por favor. Estamos prohibidos ahora, de hacer el día domingo, ahora, por favor. Doctora, yo le quiero preguntar esto. ¿Quién es el mandamás en un país? La palabra es un poquito grotesca, mandamás, pero es el presidente, porque a mí me han enseñado que es la Asamblea Nacional el primer poder del Estado, pero si el presidente tiene la facultad a través de la muerte cruzada de disolver la Asamblea Nacional, pero el presidente se queda ahí 6 meses más, entonces puede hacer lo que le da la gana, ¿cierto? Que por ahí dicen, no, es que ahí está la Corte Constitucional que hace el papel de la Asamblea. ¿Quién manda en el país como el Ecuador, doctora? Bueno, realmente yo creo que una de las principales cuestiones que se tiene en un país es el aspecto democrático. Tenemos las funciones como son la legislativa, la electoral, la judicial y las demás. En este marco, quien sin duda alguna toma las decisiones que son más trascendentes en el país es un presidente, pero si el presidente no tiene los pantalones necesarios para decidir en lo que a él le compete en la parte del Ejecutivo, vemos los problemas que hoy se originan. Sin duda alguna el tema de justicia se supone que está en otra función política y esperemos que eso se respete. Lamentablemente en los últimos años también hemos visto cómo desde el Ejecutivo se mete la mano en la función legislativa e inclusive en la función electoral. Creo que sin duda alguna quien llegue al primer cargo político, insisto, tenga una carta de honestidad, de transparencia para que ahí pueda tomar decisiones
decisiones sin deberle a nadie, porque uno de los problemas principales es cuando llegan debiendo muchos favores políticos y ahí se rodean de otra gente que gobierna. Las mafias inclusive gobiernan cuando se acepta dinero de esas personas durante su tiempo de campaña política. Doctora, pero un presidente, ¿por qué no puede intervenir contra los jueces corruptos, por ejemplo, de la función judicial? Ahí dirán, es que le está metiendo las manos a la justicia. Bueno, yo creo que cuando el tema es demasiado público, sin duda alguna, todos los poderes deben unirse en contra de los malos actores y debe haber sanciones ejemplificadoras e inclusive desde el mismo organismo, en este caso la función, como es la función judicial, deberían existir esas sanciones, la eliminación de los jueces, el tema de que salgan de su cargo, pero lamentablemente vemos como el tema ha ido obedeciendo un círculo de corrupción. En ese marco yo creo, Osvaldito, que es necesario sí remirar los ojos a la Constitución, a una quizá nueva organización del Estado, en donde tengamos realmente a un poder que controle a los diferentes organismos, pero de una manera transparente y que de la primera mano esté el ciudadano también. La participación, recordemos que es importante, pero lamentablemente solo se le cumple como un formalismo. Sí, porque imagínese, doctora, con todo respeto, si un presidente es elegido por millones de personas y un juez puede deshacer situaciones del presidente, decisiones del presidente de la República, incluso hay jueces que han metido la mano a la Asamblea Nacional. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué país estamos? Miren, en temas de asamblea, en temas legislativos, hay ciertos límites en donde no pueden invadir este tema de justicia las decisiones que son de otra función. Sin embargo, hemos visto cómo ahora se han mal utilizado las acciones constitucionales y lamentablemente esto ha sido un tema de que yo pongo la acción, me voy al juez del país de Manuelito, de la ciudad, no sé, de la última ciudad del Ecuador, donde es más pequeñito la población, y ahí sí el juez me da la razón a mí y esa sentencia se vuelve ley, en donde lamentablemente hemos visto como la corrupción, han salido libres varios políticos en casos de corrupción. Así mismo es. Y ese es un sistema que se ha ido poco a poco, digamos, llevando a una sociedad a que se desilusione del sistema de justicia. En ese marco, Osvaldito, vuelvo a invitar a que se necesita un cambio, de hecho, constitucional inclusive, para que el país pueda marcar una mejor manera de gobernabilidad. Doctora, vamos a salir fuera de fronteras para que nos dé su criterio. ¿Sabe que están alertando hackers vulneraron el sistema de voto telemático desde el exterior? No pueden votar. Esa denuncia salió desde las primeras horas de la mañana. Ningún ciudadano en el exterior puede votar. Es decir, se cayó el sistema telemático. ¿Y ahora qué hacemos con esos votantes? Bueno, realmente en este caso el CNE deberá dar las respuestas necesarias y saber cuáles eran las garantías que tenían como institución en caso de que se caiga este sistema. Yo entiendo que todo sistema brinda seguridades, tiene garantías para que pueda de una manera ejecutarse un proceso electoral, y siendo un proceso de esta envergadura en donde sin duda alguna tenemos que elegir el rumbo del país para el próximo año y medio y quién sabe para los próximos 4 años que vienen luego de ese año y medio, necesitamos un trabajo eficiente desde el CNE. Así es que vuelvo a instar a este organismo a que lógicamente solucione los inconvenientes y que sobre todo se marque la transparencia. Hoy existen diferentes auditorías digitales inclusive para que en caso de que este organismo presente los inconvenientes o se pueda dudar de la elección, puedan intervenir ciertos peritos en este marco. Lo que sí yo lamentaría es que esto retrase la decisión de los ecuatorianos y que lógicamente vaya a empañar este proceso electoral. Patricia. Hay muchas quejas sobre la inseguridad que vive el país. ¿Caben reformas a través de la Asamblea? A lo mejor mayores sanciones o elegir, o como designamos, jueces más probos, o un consejo de la judicatura que sancione a los jueces cuando arbitrariamente se toman decisiones y se pone en libertad a gente con múltiples antecedentes delictivos. La Asamblea sin duda alguna tiene un trabajo importante y es analizar uno de esos temas del COIP, lógicamente el Código Orgánico de la Función Judicial para el tema disciplinario, y que no se convierta esto en una cacería de los jueces, porque hay quienes hacen su trabajo de manera honrada, honesta, eficiente, pero hay quienes lamentablemente no lo hacen, y lógicamente en este marco necesitamos a funcionarios que estén dentro de las dependencias administrativas que hagan un correcto trabajo en caso de sanciones. La Asamblea también tiene un tema importantísimo, querida Pati y Osvaldo, en el tema del plan de uso y gestión de suelo y el plan de ordenamiento territorial. Hay candados que no permiten que en este momento los municipios topemos temas que están mal aprobados por las anteriores administraciones, y yo aquí insto también a quienes lleguen como asambleístas a que sea uno de los primeros proyectos que se obtenga el flexibilizar y el permitir que dentro de estos 2 o 3 años se puedan realizar los cambios necesarios para que sin duda alguna cada una de las localidades tengan un crecimiento ordenado, progresivo y que beneficie a los ciudadanos. Hay problemas que nos preocupan, como por ejemplo el consumo de la droga. En Estados Unidos se ve ya sectores
poblados por lo que llaman los zombies, precisamente por el consumo de esa droga, del fentanilo. Dicen que a Guayaquil ya ha llegado. Ahí también hay que normar, ahí tiene que tomar decisión la Asamblea. Por supuesto, querida Pati, ahí viene el tema de la tabla de consumo que tanto se ha discutido. Yo lamentablemente no he estado empapada de estos temas, pero sí creo que es indispensable ya tener una política, sobre todo importante y responsable, en donde nos dediquemos a saber con certeza, con expertos, cuál sería el mayor mecanismo, el mejor mecanismo para controlar el contrabando. Sabemos y nos han dicho en muchas ocasiones que los países en donde tienen libertad de consumo quizá existe menos tráfico de la droga, pero lamentablemente aquí en el Ecuador hemos venido denunciando durante años que desde el gobierno de la revolución se abrió las puertas a carteles, a mafias, y que eso poco a poco ha permitido que estas drogas o nuevas drogas ingresen al país. Yo espero y vuelvo a invitar a quien llegue al gobierno nacional a que realmente tomemos decisiones importantes. Uno de los temas más críticos es retornar la base de Manta. Creo que por eso perdió la vida el alcalde de Manta, lamentablemente. Pero se lo puede hacer con la Constitución actual porque se dice que perderíamos soberanía. La verdad es que, Pati, vuelvo al primer tema, que necesitamos una constituyente, necesitamos que el país se organice. Pero no hay tiempo para la constituyente en este periodo de 18 meses, doctora. Este periodo no, pero sin duda alguna necesitamos iniciar ya con los procesos, y quien llegue al primer puesto de, en este caso, la presidencia de la República del Ecuador, tenga los pantalones para tomar decisiones, que no le tiemble la mano. Hemos visto el caso de Bukele en El Salvador, que realmente ha tomado decisiones sin escuchar muchas veces a los organismos que protegen a los delincuentes. Y aquí hay que poner en una balanza, ¿qué pesa la vida? ¿Hay un peso para las vidas? ¿Pesa más la vida del delincuente que de las víctimas? Entonces, en ese marco, con los derechos sí creo humanos que hay que tomar tenemos, decisiones. Ya nos estamos dando cuenta que pesa más la vida del delincuente y no precisamente de las buenas personas. Exactamente, y en ese marco yo creo que necesitamos a alguien que tome las decisiones, que tenga las ganas y sobre todo el amor por el país para transformarlo. Muchas gracias, doctora. Vamos a culminar esta entrevista con la doctora María José López Cobo. Ella es concejal municipal, muy conocedora de la problemática, está vinculada al sector político desde hace rato y hoy cumple una función importante como concejal. Pero terminamos esto exhortando, yo creo que nos hemos quedado cortos en apreciación, porque hay paz y tranquilidad en este momento en el país, doctora. Nos vendieron el miedo, nos vendieron el terror, pero vea usted, el pueblo definitivamente se decidió a salir a votar. Efectivamente, es un acto patriótico y cívico el que hoy salgan a votar los ciudadanos, el que hoy todos salgamos a votar, porque está en nuestros hombros ese peso, ¿no?, de decidir por mejores días. Si nos equivocamos, asumiremos ese error. Yo creo que con el anterior gobierno lamentablemente hubo una equivocación en la elección. Sin embargo, el día de hoy sí le apostamos por mejores días. Esperemos realmente que el Ecuador entero decida en beneficio de la patria. Muchas gracias, cuídese mucho, doctora. Gracias, bendiciones. La doctora María José López Cobo ha estado con nosotros en vivo, una pausa para comerciales. Y hemos invitado a un joven político también para que nos dé su opinión, porque como que no le estamos parando mucho tiempo a los políticos jóvenes, porque dicen que no tienen experiencia.